a la recién reelegida secretaria general de Comisiones Obreras del Vinalopó y Vega Baja. Ella es Carmen Palomar. Bienvenida, enhorabuena. Gracias. Por esta reelección. Bueno, Carmen, llevas ya con este es tu tercer mandato, aunque el primero lo compartiste, no llegaste a completar los 4 años, sino que llegaste en los 2 últimos años después de la renuncia de Martín Carpena. Ahora, diríamos que este va a ser tu segundo mandato completo. Y me gustaría que me dijeras por qué has decidido presentarte a la reelección. Bueno, pues a ver, por una parte, pues porque no solamente soy yo, es el equipo con el que he estado trabajando y que bueno, se ha remodelado en parte. Y bueno, pues todo el trabajo que veníamos haciendo, pues un poco para seguir, digamos, esa línea continuista de lo que veníamos haciendo. Y bueno, también porque he sentido el apoyo de los compañeros y compañeras del sindicato para seguir estos 4 años, que es cierto que ya va a ser mi último mandato, pero bueno, por aquello de decir, bueno, pues vamos a agotar la legislatura que puedo estar. Y algo, bueno, también es verdad que va a ser un mandato de transición para buscar otro perfil, claro, que recoja mi testigo. O sea, que este es el último. Sí. Lo agotarás. Bueno, bien, pues vamos a centrarnos en el Congreso, donde fue tu reelección. ¿Qué se acordó? ¿Qué es lo que se aprobó por parte de los delegados? ¿Acudieron todos los delegados de todas las comarcas que representas, Carmen, que son muchas? Sí, todo el Vinalopó y toda la Vega Baja. Sí, mucha extensión de terreno. Pues eso, fuimos 100 delegados y delegadas los que fuimos. Y por una parte lo que se aprueba es el informe de gestión de estos 4 años, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando empezamos el mandato estamos en una situación de pospandemia. En el anterior congreso íbamos con mascarillas, estábamos aún con los ERTES del tema del COVID-19, entonces estábamos saliendo de esa situación. Entonces, pues fue un momento difícil y de estar muy atentos para dar respuesta a las distintas situaciones que se notaban y que eran novedosas para el sindicato, incluso, ¿no? Para la sociedad en general, pero también para el sindicato. Y tienes números, vamos por partes. Entonces, empezaste, fíjate qué duro el mandato anterior, con los ERTES, que ha sido una herramienta que se ha demostrado que ha funcionado y ha salvado muchos puestos de trabajo. Pero ¿tenéis datos de cuántos se han perdido en tu demarcación? ¿Cuántos se perdieron? A ver, es que claro, esa medida lo que hacía era pues paliar y que la gente no se le despidiera, o sea, cerrar empresas, pues siempre van cerrando, pero lo que sí que es cierto que en el global se han creado más empresas de todo tipo en nuestras comarcas, en este mandato, sí. Bueno, podemos poner ejemplo, por ejemplo, en el polígono industrial de Torrellano hay empresas muy punteras que se han ido afianzando, como pueda ser la empresa que fabrica... PLD Space, ¿lo habéis notado que ha llegado a los 300 trabajadores en la plantilla? Sí. Luego tenemos la otra empresa que fabrica bolsos de lujo, los de Louis Vuitton. Sí. Esa también está afincada en Elche. Tenemos también ¿Dónde está la de Louis Vuitton? Está en Elche en el parque empresarial. Sí. ¿Tienen la misma plantilla que PLD Space, 300? No, tantos no, pero tiene una plantilla bastante considerable y bueno, llevan ya trabajando desde hace ya tiempo. Yo diría que incluso a lo mejor antes del 2021. Luego tenemos Mondrake, por ejemplo, que son empresas que, bueno, cuando hablamos, por ejemplo... En estos momentos, ¿qué empresa es la que más trabajadores aglutina? ¿La de Inditex, la de PLD Space? ¿Cuál? No, la de Inditex. Inditex todavía está muy por encima, Tempe, de PLD Space. Sí, como empresa privada, sí. Como empresa pública, digamos que el Ayuntamiento de Elche tiene muchos trabajadores. Estamos hablando de la privada. Sí. Vale, y es el parque empresarial de Torrellano el que más empresas con plantillas grandes aglutina. Sí. ¿Habéis notado fuga de empresas por falta de suelo industrial? Que es algo que han denunciado algunos partidos políticos. Nosotros no, claro, a lo mejor ese dato lo controla más evidentemente la patronal, nosotros no. Sí que hemos notado, por ejemplo,
En Elda sí que ha habido una de las empresas que fabricaba calzado de lujo, de esto que llevan las artistas y todo eso, las actrices, y esa sí que cerró, una de las empresas, que era una empresa histórica de allí. Lo estamos viendo como se quejan amargamente los empresarios de que por favor termine la moda de las zapatillas deportivas. Porque el zapato de señora, el zapato de vestir, pues no tiene un consumo como antes, acorde como el que años anteriores. Sí, sí, yo creo que también, pues eso, la población hemos cambiado y a raíz de la pandemia, de estar encerrados, la gente tenemos mucha tendencia a salir, a ir a espacios naturales, al campo, a la montaña, entonces cambia mucho el perfil. Y luego que ahora la gente joven, por ejemplo, la ves con un vestido, pero va con unos deportivos. Claro. Que claro, a mí, que ya tengo cierta edad, me llama la atención, pero es la moda. Y eso, pues bueno, es... Pero bueno, se pueden hacer deportivos también, pues eso, con mucho estilo y también pueden... No, pero me interesa mucho, ya que estamos con el balance, me interesa mucho hacer una radiografía contigo, con la Secretaria General de Comisiones Obreras, de cómo está el tejido empresarial en Elche. Porque vosotros, uno de los indicadores es los trabajadores, las plantillas. Claro. Me has comentado que el calzado sigue siendo el puntero, ¿no?, en cuanto a de trabajadores que aglutina. Sí, a ver, sigue siendo uno de los motores principales, pero si vemos, por ejemplo, la contratación, ¿en qué epígrafe se contrata gente? Veía los datos esta mañana y gente joven se contrata para el sector de hostelería, camareros, terrazas, sí, bares, que eso se ve que va viento en popa. Sí, tanto hombres como mujeres. Luego mujeres también en el sector de la limpieza, el sector de los cuidados. Hombres también, el primer epígrafe es transportistas, personas que para carga y descarga, o sea, todo lo que tiene que ver con la logística, también mucho hombre. Y luego, si vemos por edades, los hombres mayores de 45 años, sí que el primer epígrafe es el tema del calzado, sigue siendo el tema del calzado, la contratación. Y a mí también me ha llamado la atención, porque es cierto que en líneas generales, pues tanto el país como nuestras comarcas somos ya, como nuestro sector principal es el sector servicios, en cuanto a la gente de contratación en general, en cuanto a desempleo, la gente que está en el desempleo principalmente está en el sector servicios, pero el sector del calzado aún tiene tirada. Y aunque empezaste el mandato anterior con el COVID, con los ERTEs, ¿has visto que los datos del paro han mejorado muchísimo con respecto a la crisis de 2007, que fue lo más duro que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años? Sí. En el 2020 teníamos estoy hablando de las comarcas que nosotros hablamos, 91.000 personas en desempleo, y ahora estamos en 60, y si no me falla la memoria, por los 64.000 en toda la comarca del Vinalopó, Vega Baja. De 91.000 a 64. Claro. Pero es que en Elche, recuerdo yo que éramos 35.000 en el año 2011, por ejemplo, 2010-2011, 35.000 parados. Y ahora estamos en 18.000. Eso es más de la mitad de lo que se ha reducido. Unas cifras mucho mejores, quizá, que a nivel comarcal, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando, qué ha pasado en estos últimos años? Porque el calzado es el que está vivo, o el sector servicios, que es el más castigado. ¿Qué análisis hacéis vosotros? Bueno, un poco de todo. Yo creo que, por una parte, pues eso, la salida de la crisis de esta última no ha sido igual que la anterior, y sobre todo porque los fondos europeos, vinieron con dinero público tratar, pues, de reactivar la economía. Y yo creo pues que el tema de las energías renovables, pues nuevos nichos de mercado, como pueda ser lo que hemos hablado, pues este tipo de empresas que están en este parque empresarial, que también son muy potentes y que crean trabajo también más estable y de mayor calidad. También, pues, las nuevas tecnologías, eso también ha creado mucho trabajo. Y luego hay un hito muy importante, que fue la aprobación de la reforma laboral a finales del 2021 y que ha cambiado el paradigma en cuanto al tipo de contratación, ¿no? Hay más contratación fija y menos temporal. Y luego lo que tenemos que tener cuidado es con el tema de las contrataciones a tiempo parcial, que por ahí no sea un coladero
de precariedad y sobre todo pues que la gente si trabaja, si está con un contrato de 4 horas, o sea, de mitad de la jornada, pues que trabaje eso. Y se puede complementar si hay necesidad, se pueden hacer horas complementarias. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto que la contratación parcial está siendo utilizada por los empresarios? La mayoría, o no sé, ¿qué porcentaje de contratación parcial habéis detectado que es fraudulenta? Que se están pues cotizando 4 horas y trabajando 8. Claro, eso todo depende de si en las visitas a las empresas o cuando la gente viene al sindicato, ellos nos transmiten qué está pasando. Eso pasa más en los sectores, porque todos sabemos, en la hostelería, el comercio, es donde más pasa. Pero nosotros lo que decimos es que se puede, o sea, nosotros podemos entender las necesidades de una empresa, pero o bien lo contratas a jornada completa o las horas que realmente va a trabajar, o siempre si tienes una necesidad puntual, pues están las horas complementarias, o sea que mecanismos para poder hacer las cosas bien, a verlos haylo, y si no, pues nosotros no nos queda más otro remedio que ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo, como no puede ser de otra manera. ¿Lo tenéis cifrado, las contrataciones parciales que habéis detectado? La contratación a tiempo parcial ha subido, o sea, lo que es, claro, lo que es el dato, ¿no? Porque eso depende, claro, de las actuaciones inspectoras y las actas que levanten los inspectores no lo tenemos. Pero sí que es preocupante el aumento de contratación. Sí, porque eso a veces lleva algo aparejado. ¿Y cuándo ha subido esa contratación parcial? ¿Cuándo entró en vigor el salario mínimo? No, la reforma laboral. Cuando empezó la reforma laboral, que los contratos, la mayoría eran fijos, pues claro, ¿dónde puedo pues eso, no pagar o evadir? Pues con una contratación a tiempo parcial. Vale. Sí. Y en cuanto al salario mínimo interprofesional, también te ha tocado lidiar con ello. Sí, claro. Y ha sido para vosotros otro hito. Sí, porque se ha incrementado de forma considerable. Sí, hasta un 61% desde hace unos años hasta aquí. Claro, que es lo que decíamos el sindicato, que no se podía tener un salario mínimo de 700 euros, porque con 700 euros hoy en día vas a pocos sitios, ¿no? Y sobre todo conforme está subiendo la cesta de la compra, la vivienda y todo en general. Entonces, nosotros lo que pedíamos es que se equiparase a la media del salario que dice la Carta Social Europea, el 60% de la media de los salarios. Entonces, nos estamos acercando y lo que queremos es que eso, pues todos los años, no sea un campo de batalla por subir 50 euros, porque es que es necesario, y aparte es que reactiva el consumo interno también, eso también hay que ponerlo en valor, porque si tú en vez de ganar 700, pues ahora ganas 1.158, pues está claro que algo más podrás consumir, algo más podrás apuntar a tus hijos a una extraescolar o podrás irte de viaje, y eso hace que el consumo también se mueva. Vale, salario mínimo, reforma laboral, ¿y ahora qué queda? ¿La reducción de la jornada laboral? Sí, sobre todo es uno de los puntos que nos queda, que está difícil por la aritmética parlamentaria, pero que creemos que es necesario, porque ya hay un 50% de los trabajadores y trabajadoras que ya tienen una reducción de jornada, bien sea de 37,5, incluso de 35 en empresas o sectores que ya tienen. Entonces, los que quedan, ¿quiénes son? Pues los trabajos a veces más precarizados, qué casualidad, que son los que asumimos las mujeres, y también a esos trabajos y a esas mujeres y hombres que trabajan en esos sectores también hay que dignificar su trabajo y pues eso, dar un paso más después de 40 años de tener la misma jornada laboral. Bien, pues esto es a grandes rasgos la memoria, el balance de esos últimos 4 años. Y ahora, ¿qué líneas estratégicas son las que vais a seguir? ¿Dónde vais a poner el foco? Bueno, por una parte, en la defensa de los servicios públicos en toda su amplitud, pues la educación pública, vamos a seguir reclamando, pues... ¿Qué le pasa a la educación pública? Pues bueno, nosotros la ley de libertad educativa, sí. ¿Estáis totalmente en contra? Sí, de hecho, Comisiones Obreras y otros sindicatos hemos hecho recursos a esa votación que se hizo.
Luego, por ejemplo, el plan Edificant, que se paró, que era para arreglar todas las infraestructuras de los colegios. Nos pareció un error, porque por una parte estás, pues eso, arreglando edificios que son del conjunto de la Generalitat Valenciana y que se están, pues eso, deteriorando, tendrás que arreglarlos, y a la vez también estás creando empleos y hay gente que va a arreglar esos edificios. Luego, pues todo lo que tiene que ver con los recortes también en materia de personal, porque también se ganó una sentencia donde se tenía que contratar a personal funcionario en el sector educativo, y eso pues la Consellería no lo está cumpliendo. Eso en educación. Luego en sanidad tenemos más de lo mismo, tenemos la no reversión del hospital de aquí de Els Crevillent. Luego tenemos, por otra parte, también se sacó un decreto ley que equiparaba los salarios de la gente que está en concesiones administrativas, que está en residencias de personas mayores, de personas con discapacidad, que se equiparase, si había una enfermera trabajando, que se equiparase el salario a las enfermeras que están en la pública. Eso se firmó un decreto con los sindicatos en el anterior mandato, con el Botani, y ahora pues el señor Marciano no lo quiere cumplir, el consejero de Sanidad no lo quiere cumplir. Luego también había el decreto de tipologías, que llamamos, que a mí me parece muy importante, porque lo que hace también es ver qué mapa tenemos, o sea, qué necesidades tenemos en los servicios sociales, si tenemos las residencias, qué ratios hay, qué personal hay para esas personas que hay que cuidar. Entonces, todo eso estaba todo por escrito para que no hubieran diferencias y que en una residencia que era de la administración pero que lo lleva una empresa privada, pues a lo mejor una enfermera tuviera 50 personas y en otra tenía 25, o sea, que se fuese cumpliendo. Y eso es muy importante porque también es dignificar el trabajo de muchas mujeres. Bueno, y tenemos el caso de la residencia de Altavix, que la concesión está caducada. Sí, ¿Vosotros qué vais a hacer también en eso? Pues a ver, ahí estamos desde hace muchísimo tiempo trabajando con este tema, y claro, es que la pelota está en el tejado de la Consellería. Ellos son los que tienen que sacar a licitación tanto esa como muchas otras que están a lo largo y ancho del país valenciano. Entonces, son cosas que están ahí encima de la mesa de negociación para que se vayan dando pasos. El tema este es un tema muy importante para la ciudadanía, todo el tema sociosanitario y sanitario es muy importante. Entonces, ahí estaremos, como siempre, en primera línea. Y fíjate, no sé si es casualidad, pero Comisiones Obreras, la sección sindical del Ayuntamiento de Elche, denunció hace poco que no se están pagando las horas extraordinarias. Sí. ¿Qué pensáis vosotros que está pasando con la gestión de los servicios públicos municipales? Yo creo que hay que ser cautelosos con el tema de las horas extras. Por una parte, yo creo que eternamente no se pueden estar haciendo horas extras, y menos en la administración pública. Si hace falta personal, pues habrá que abordarlo. Y luego es un gasto muy importante que también pagamos todos los ciudadanos. Si una persona todos los años está haciendo horas extras y encima no se la ha remunerado desde junio, algunos desde junio del año pasado, pues es bastante grave. Entonces yo creo que eso, que es lo que plantea Comisiones Obreras, que se aborde en la mesa de negociación donde están los sindicatos, y que se aborde de qué manera se puede, y sobre todo planificar, porque no se puede, claro, ahora de repente necesito gente para... Bueno, y hablando del ayuntamiento, Carmen, hace 2 años, cuando Pablo Ruz realizó el discurso de investidura, cuando fue elegido alcalde, dijo que su mandato iba a ser el mandato del empleo. ¿Qué movimientos estáis vosotros viendo de este gobierno de coalición con el empleo? ¿Están las políticas municipales y activas de empleo están mejorando? A ver, por una parte, las políticas activas de empleo, los fondos vienen de la Generalitat Valenciana a nivel autonómico y de los fondos europeos. Entonces, se ha recortado en algunos programas de empleo que habían, cuando veíamos, por ejemplo, a trabajadores y trabajadoras en el cauce del río, pues arreglando las escuelas talleres, todos estos programas, algunos se han recortado, que ya hemos hecho la crítica correspondiente a nivel autonómico. Aquí a este nivel, bueno, tenemos el acuerdo territorial por el empleo que se firmó hace poco,
y ahí estamos trabajando también todas las necesidades que hay. Nos presentaron también un plan de empleo juvenil, pero cierto es que fue un empleo que ya nos lo presentaron cuando había cosas que ya estaban en marcha, ¿no? Y recientemente también vi en vuestro programa pues que la Cámara de Comercio había firmado también un convenio para hacer formación. Y a mí hay una cosa que me llamó la atención, y de hecho esta mañana se lo he comentado al concejal de Promoción Económica, Samuel, porque decía que se iba a hacer un mapa de las necesidades, de formación profesional aquí, que le va a hacer la Cámara de Comercio en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla. Y a mí, yo me echo las manos a la cabeza porque aquí ya hay ya se sabe cuáles son las necesidades de formación, porque ese trabajo ya se ha hecho en los consejos de formación profesional, que son dependientes de la Consellería de Educación y de Empleo, o sea que las consellerías están juntas, que es el conseller Rovira el que lleva esta tarea. Entonces, ese trabajo ya está hecho de prospección, que se hizo con los ADL, se hizo a nivel comarcal del Baix Vinalopó, bueno, y en otras comarcas también, pero en lo que nos atañe el Baix Vinalopó se hizo con los ADL, tanto de Santa Pola, Crevillent, como de Elche, con la patronal, con la CEP, con nosotros, con los sindicatos, con los directores de los centros de formación profesional, privados y concertados y públicos. Entonces, todo ese trabajo ya se ha hecho, ya se sabe cuál es la oferta formativa que hay y cuáles son las necesidades de las empresas, porque las empresas, de una manera o de otra, siempre desde la CEI, yo les escucho en muchas ocasiones, pues siempre le dicen al ayuntamiento, a cualquier administración, cuáles son sus necesidades de personal, ¿no? Entonces, ese trabajo ya está hecho. A mí lo que no me parece de recibo, si es así, que no puedo decirlo taxativamente, es que se pierda el tiempo ahora haciendo otra cosa que ya se ha hecho y sobre todo con dinero público. Si es así, pues no nos parece bien, y así se lo he hecho saber a quien corresponde, que es el concejal. Pero no ha sido una reunión. No, se lo he dicho por correo electrónico, vale. Me lo he dicho, nos tenemos que reunir para ver esto, para decirte, para tener más feedback, porque es que eso está ahí. ¿Cómo puede ser que otra vez estemos en el punto de partida? Bueno, pues esas son las primeras acciones de los primeros días del segundo mandato de la secretaria general de Comisiones Obreras del Vinalopó y Vega Baja, Carmen Palomar. Gracias y suerte para estos próximos 4 años, Muchas los gracias. últimos que estarás al frente del sindicato.